estas presentaciones con respecto a uno de los problemas actuales en el control de cáncer en América Latina, que es el del cáncer y las enfermedades crónicas. Y la crisis actual que todos estamos viviendo en los distintos países en razón de el aumento de la incidencia de cáncer, perdón, en razón de las dificultades de los sistemas de salud y en razón de las distintas situaciones que se están volviendo más y más complejas con respecto a la atención de los pacientes con cáncer. Por supuesto que esto es la versión médica terapéutica. Muchos de nosotros estamos de acuerdo con la idea que realmente la solución va a ir a largo plazo por el lado de la medicina de los sanos, por evitar que los sanos se enfermen y, si se enferman, que lo hagan en las etapas más iniciales de la enfermedad. Pero hoy por hoy, el 95% de los esfuerzos económicos, estratégicos, no están puestos en, digamos, la prevención y la promoción de la vida sana, sino que están puestos en el diagnóstico y la terapéutica. Y esa es una rueda que gira continuamente, a la cual se agregan todas las novedades demográficas que todos conocemos, no solo de aumento de las enfermedades, sino de prolongación de la vida del ser humano, mayor sobrevida por cura de muchas enfermedades o cronicidad. Así que en esta sesión eh, estuvimos pensando en, primero, tratar de dar una definición de cómo está hoy la carga de enfermedad en nuestra región. Eh, para ello, contamos con quizá uno de los epidemiólogos más brillantes que tenemos en nuestra región, el doctor Raúl Morillo, de Colombia, de la Universidad Javeriana, gran colaborador durante muchos años de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer en Lyon, exdirector del Instituto Nacional del Cáncer de Colombia y un agudo observador de las distintas situaciones, mapas epidemiológicos, transiciones y situaciones en nuestra región. Así que, sin más, doctor Murillo, por favor, escuchamos tu presentación. Muchas gracias por tu permanente colaboración y esfuerzo. Muchas gracias, Eduardo. Entendí que Gustavo, siguiendo tu patrón, voy a presentar en español. Entiendo que de allí se maneja el idioma, ¿sí? Sí, cualquiera de los que está participando puede, en la parte general, abajo en la pantalla, dice Show Captions, elige el idioma y va a tener todo traducido inmediatamente en, en letras en la parte inferior de la pantalla. Vale, gracias, Eduardo. Muchas gracias por las amables palabras para mi presentación. Para mí siempre es un gusto colaborar con SLACOM, el RIS SLACOM. Vamos a hablar un poco de las tendencias de la carga de cáncer y, bueno, lo que eso representa, los retos que representa para el control de la enfermedad. Esta es mi declaración de conflictos y creo que lo primero que quisiera revisar es los datos que nos cuentan acerca de los éxitos y los fracasos probablemente de lo que ha sido la prevención, entendiendo prevención como evitar la ocurrencia de la enfermedad, no el diagnóstico temprano, sino evitar la aparición de la enfermedad. Y para eso he traído esta imagen de Globocan, en donde trato de comparar algunos países de altos ingresos, China, que es obviamente un comparador importante el día de hoy, y los países de América Latina. Y lo que nos muestra las tendencias de la incidencia es que en términos generales
estamos teniendo mayoritariamente una tendencia al incremento de la incidencia de cáncer, cáncer global, o sea, todos los tipos de cáncer combinados, y eso habla de que pues, no estamos logrando, digamos, un éxito importante en términos de prevención. Muy pocos países muestran realmente una tendencia a la reducción de la incidencia. Canadá, por ejemplo, en los últimos años ha mostrado una tendencia a la reducción de la incidencia global de cáncer. Y en América Latina, Costa Rica es un caso particular porque es una reducción demasiado marcada que le haría a uno pensar más en un problema del registro de datos, algún cambio en el registro de datos que muestra esta tendencia. En esencia, lo que quiero resaltar es el hecho de que evitar la aparición del cáncer hasta el momento no es algo que estemos logrando. Y vamos a hablar un poco, por el contrario, cómo esa aparición de cáncer seguramente va a ser más alta a futuro. Este es una publicación que hizo Tomasetti de Johns Hopkins hacia el año 2015, en donde resaltaba bajo el título que el cáncer es un problema esencialmente de mala suerte. La mayoría de quienes trabajamos en prevención y detección temprana de cáncer, ¿cómo saltamos diciendo cómo esto es un problema de mala suerte si tenemos tantos cánceres asociados a factores de riesgo y conocemos intervenciones preventivas? En el año 2017, él hace una nueva publicación tratando de explicar su concepto que trato de resumir en esta gráfica de su artículo y es, él habla de un 5%, voy a poner el puntero porque creo que no se está viendo, habla aproximadamente un 5% de tumores que son hereditarios, entre un 25 y un 30% de tipos de cáncer que tienen un factor de riesgo conocido, y eso suma un 25 a un 30%, pero en realidad la inmensa mayoría de los tumores que se producen en los humanos vienen de fenómenos replicativos internos que hoy no tienen una causa claramente establecida. Y por eso le hablaba que esto es un problema probablemente estocástico, y que representa más, digamos, un curso biológico que hoy no entendemos y hablaba de ese curso biológico que no entendemos como un problema de mala suerte. Pero un hecho importante a resaltar en términos de la prevención es que a pesar de que conozcamos los factores de riesgo para 25 a 30% de los tumores, eso no quiere decir que todos esos tumores se originen en esos factores de riesgo. Recuerden que la única enfermedad que tiene una condición necesaria para su desarrollo hoy establecida es el cáncer de cuello uterino con la infección persistente por virus del papiloma humano de alto riesgo. Porque inclusive el cáncer de pulmón y el tabaco, en cáncer de pulmón el tabaco responde por aproximadamente el 80% de los casos y en cáncer gástrico también el Helicobacter pylori respondería por 70-80% de los casos. De manera que si tenemos conocimientos de factores de riesgo, no quiere decir que todos los casos de cáncer estén originados en ese factor de riesgo y tampoco quiere decir que todas las intervenciones preventivas tengan 100% de eficacia. Y eso es lo que hace que observemos las líneas de tendencia que vimos previamente. Sin embargo, no todo es tristeza, si en realidad hay varios tipos de cáncer para los que hemos logrado una reducción importante en términos de su incidencia. Estoy trayendo aquí de algunos tipos de cáncer seleccionados, el caso de cáncer de pulmón para los mismos países que mencioné antes, cáncer de cuello uterino, en donde ustedes ven que la inmensa mayoría de los países están realmente alcanzando una reducción en estos tipos de cáncer. Y estamos hablando entonces de cánceres que están asociados a dos factores de riesgo principales, que quizás son los dos principales cancerígenos que conocemos, que es el tabaco y el cuello perdón, la infección por VPH. Si controlamos esos dos factores de riesgo, tenemos un impacto importante en los tipos de cáncer que están asociados. Yo solo traigo dos de ellos, pero tabaco se asocia con alrededor de 15 tipos de cáncer y el VPH, la infección por VPH con alrededor de 8 tipos de cáncer. De manera que la intervención de estos dos factores de riesgo es bastante importante. Una situación diferente la representan los cánceres que tienen una relación más con los procesos metabólicos de nuestro organismo, como el cáncer de mama, el cáncer de colon y recto, en donde la mayoría de los países lo que están mostrando es una tendencia al incremento. Y tenemos otros tipos de cáncer que son interesantes, el cáncer de estómago, que es un cáncer asociado a infección por el Helicobacter pylori, en donde no tenemos una intervención clara, pero el solo cambio en las condiciones socioeconómicas de las poblaciones ha hecho que se reduzca la infección. De hecho, yo creo que ese cambio en las condiciones socioeconómicas ha contribuido, ha ayudado a la citología de alguna forma en la reducción de la incidencia de cáncer de cuello uterino. De manera que a pesar de que tenemos una tendencia al incremento global de la incidencia de cáncer, hay algunos tipos de cáncer que hemos logrado controlar con un éxito que es importante tanto en países de altos ingresos como en los países de América Latina. Vamos a ver ahorita qué nos cuenta la mortalidad, pero ya no en términos de la prevención de aparición de la enfermedad, sino en términos de qué estamos logrando en detección temprana y tratamiento del cáncer. Y aquí tenemos un cuadro que es bien diferente. Aquí básicamente la mayoría de países, tanto en América Latina como
en los países de altos ingresos están logrando una reducción en la mortalidad. Y ese es un dato importante. Esa reducción en la mortalidad tiene que ver obviamente con mejorías en la detección temprana para algunos tipos de cáncer, pero también en la mejoría de los tratamientos para otros tipos de cáncer. Por ejemplo, las neoplasias hematolinfáticas no tienen hoy una estrategia de tamización poblacional de detección temprana, pero la disponibilidad de nuevas alternativas terapéuticas ha hecho que logremos un buen control de la mortalidad. Entonces, no reducimos la incidencia, pero estamos logrando reducir las muertes por esta causa. En el caso de cáncer de cuello uterino, tenemos una intervención que ha estado por años allí, que es la tamización basada en citología, que ha contribuido en algo a la mortalidad, pero como expresé previamente, yo creo que la reducción de la incidencia por el cambio en condiciones socioeconómicas también ha hecho una contribución importante a la reducción de la mortalidad. En el caso del cáncer de mama y el cáncer colorectal, las reducciones a la mortalidad se observan principalmente en los países de altos ingresos. En América Latina no tenemos una tendencia hacia esa reducción. Y el punto es que nosotros no hemos logrado implementar programas organizados de tamización como sí lo tienen los países de altos ingresos, Europa particularmente, Norteamérica y Oceanía, tienen programas organizados de tamización que han hecho una contribución importante a la reducción de la mortalidad. Bien, en resumen, ¿qué tenemos hoy como evidencia? Esta es una publicación del año 2020, pero no tenemos en realidad mayores cambios al momento actual. Tenemos evidencia que hay tamización para reducción de la mortalidad en cáncer de mama, en cáncer de pulmón, en cáncer de cuello uterino, en cáncer de colon, y esos son los tipos de cáncer en donde tenemos hoy claramente una reducción de la mortalidad y se está observando a través de programas establecidos. Tenemos igualmente evidencia de reducción de la mortalidad a partir de la tamización en cáncer de pulmón. Sin embargo, esta es una estrategia que no está ampliamente extendida ni en los países de altos ingresos ni en los países de bajos ingresos, ya que la tamización es basada en tomografía de baja dosis y la implementación de una estrategia poblacional con esta tecnología no es un tema sencillo, así que apenas estamos arrancando con ello. Tenemos otras circunstancias como el cáncer de próstata en donde hay una discusión muy grande, es bastante controversial la tamización para cáncer de próstata y vamos a ver algunos datos que muestran cómo en realidad la incidencia y la mortalidad por cáncer de próstata se han movido con la tamización, indicando un problema de sobrediagnóstico importante, que es lo que vemos aquí. En el caso de cáncer de próstata, ha habido un incremento importante en la incidencia de la enfermedad en relación con la introducción de la tamización con PSA, un incremento grande, y luego de que se empieza a recomendar en contra de la tamización rutinaria para el PSA, vuelve a bajar la incidencia. O sea, no hay una intervención aquí clara en términos de evitar la incidencia, o sea, no hay una intervención preventiva, de manera que el cambio en la incidencia solo se debe esencialmente a la reducción del sobrediagnóstico. Y recuerden que sobrediagnóstico quiere decir el diagnóstico de enfermedad indolente, que no va a tener mayor impacto en la mortalidad, y es lo que nos muestran las gráficas. Un incremento importante en la incidencia, pero sin mayor impacto en la mortalidad. Y eso habla entonces de enfermedad, del diagnóstico de enfermedad que probablemente no iba a causar la muerte. Y este es un problema que se observa en una menor proporción también con cáncer de mama. En general, todo el tamizaje en cáncer va a tener el problema de sobrediagnosticar casos de cáncer que son casos reales de cáncer, pero que son tumores indolentes que no estaban destinados a causar la muerte. Y eso hace entonces que se sobrecarguen los servicios de salud. Esa situación ocurre también en otros tipos de cáncer que no han tenido estrategias de tamización poblacional. En los Estados Unidos podemos observar, este es un ejemplo claro, el cáncer de tiroides viene con una incidencia incrementándose de manera importante, pero realmente sin ningún cambio en la mortalidad. Lo mismo ocurre con el cáncer renal y con el melanoma, en donde tenemos incrementos de la incidencia sin reducción de la mortalidad. Parecería, este es un análisis un poco curioso, ¿cierto? Porque lo que hace aquí en este caso es comparar las tasas de 2015 con las de 1975 y parecería que en el caso de cáncer de tiroides en los últimos años ha habido un leve incremento en la enfermedad metastásica, igual el melanoma, que indicaría que probablemente a estas alturas estemos teniendo una incidencia real de la enfermedad, o sea, enfermedad que estaría destinada a causar la muerte y no este sobrediagnóstico tan importante que hemos tenido para estos tipos de cáncer. ¿Cuál es la consecuencia de este tema de tener más capacidad de diagnóstico y de sobrediagnosticar la enfermedad? Que tenemos un impacto importante en la supervivencia de cáncer. Y esto implica entonces que estamos teniendo más casos para ser tratados y estamos teniendo más personas que viven con la enfermedad.
Y muchas de esas supervivencias están supeditadas a tratamientos de largo plazo. Ustedes saben, por ejemplo, que en el caso del cáncer de mama hay hormonoterapia que se administra hasta por 10 años después de finalizar la fase aguda de tratamiento. Y el incremento de supervivientes de cáncer tiene unas repercusiones importantes también para los servicios de salud. Desafortunadamente no tenemos datos claros de América Latina, pero traigo aquí cómo los países nórdicos muestran un incremento importante en la supervivencia relativa y cómo hay estimaciones de los países de altos ingresos, en este caso Estados Unidos, en no solamente el incremento de las tasas de supervivencia, sino el incremento en la cantidad de supervivientes de cáncer, lo que implica un peso relevante para los sistemas de salud. Y esa tendencia a la supervivencia, pues la estamos viendo también en los países en desarrollo. Aquí vemos cáncer de colon, cáncer de mama para diferentes regiones y diferentes países del mundo, que básicamente lo que muestra es que la medida en que incrementamos las condiciones socioeconómicas y la capacidad de los servicios de salud, vamos a ir incrementando la supervivencia y vamos a ir incrementando también, perdón, el número de personas supervivientes de cáncer con un peso importante para los servicios de salud. Esto es en relación con tasas, pero hay otro indicador que me parece que es bien interesante revisar y es qué está ocurriendo con el riesgo de cáncer a lo largo de la vida. ¿Qué tiene que ver con lo que expresaba en relación con la incidencia? El riesgo acumulado de cáncer quiere decir qué proporción de personas podrían desarrollar la enfermedad. En este caso, la estimación que se hace para Globocan es entre los 0 y los 84 años. Y ustedes ven, el caso de América Latina y el Caribe nos habla de que cerca del 30% de nuestra población, un poco menos, va a tener un diagnóstico de cáncer en algún momento de su vida entre los 0 y los 84 años. Muchos hablan de que el tema es intervenir los determinantes sociales de la salud, pero en realidad lo que ustedes ven es que en la medida en que se mejoren las condiciones socioeconómicas, pues la población claramente va a dejar de morir por otras causas. Hoy, por ejemplo, la enfermedad cardiovascular tiene una capacidad importante de intervención y en la medida en que las personas no se mueren por esas causas, pues básicamente lo que van a tener es otro tipo de problemas y el cáncer va a seguir incrementándose en términos del número de casos y el riesgo acumulado. América Latina, si camina hacia la condición socioeconómica de Europa o Norteamérica o Oceanía, lo que vamos a tener entonces es un incremento en el riesgo acumulado, es decir, vamos a pasar de tener un 30% de la población con diagnóstico de cáncer en algún momento de la vida hasta a tener más de 40% de la población con diagnóstico de cáncer en algún momento de la vida. Y eso esencialmente se refleja en cuál va a ser el incremento en el número de casos de cáncer que vamos a tener por región. Y ustedes ven aquí que paradójicamente los riesgos acumulados son mucho más altos en los países de altos ingresos, pero el incremento total en el número de casos va a ser mucho mayor para los países de menores ingresos en la medida en que vamos mejorando esas condiciones socioeconómicas. Ellos ya alcanzaron un estatus y tienen una población envejecida, mientras que nosotros estamos en el proceso de transición demográfica y de mejoramiento de las condiciones socioeconómicas. De manera que la creciente en la carga de cáncer va a ser más alta para los países de ingresos medios y bajos que para los países de altos ingresos que ya alcanzaron, digamos, ese nivel. Esa transición, entonces, es un reto importante porque esto es lo que implica todo ese incremento de la enfermedad, el sobrediagnóstico de la enfermedad, el incremento de supervivientes en términos económicos. Y es que estamos teniendo un incremento importante de la carga económica. Hace un momento hablábamos con Ernesto y con Eduardo acerca de este tema. Los sistemas de salud están soportando cada vez más costos, costos mucho más altos, cada vez tenemos más tecnologías, efectivamente hemos logrado reducir la mortalidad para ver varios tipos de cáncer, pero eso se ha hecho a un costo muy importante para los sistemas de salud en términos económicos y ese es el reto que tenemos que enfrentar, cómo lograr ese balance adecuado, ya que tenemos también un desarrollo tecnológico acelerado, estamos teniendo nuevos medicamentos contra el cáncer, cada mes o cada 2 meses aparece una nueva molécula que tenemos que analizar y que se está incorporando en los sistemas de salud. Algunas de ellas con muy buenos resultados, otras no tanto, y ese discernimiento resulta cada vez más relevante para lograr una sostenibilidad financiera en nuestros sistemas de salud. Este es el gasto que se ha hecho en medicamentos contra el cáncer, el crecimiento que ustedes ven desde el año 2019 hasta el año, lo que se predice hasta el año 2028 es supremamente grande y esta carga económica para los sistemas de salud es algo que tenemos que pensar muy detenidamente y revisar los temas que hemos hablado previamente en términos de sobrediagnóstico y un abordaje costo efectivo para el tratamiento de la enfermedad. Ese es el costo para los sistemas de salud, pero cada vez más también
precisamente debido a la falta de capacidad de los sistemas de salud para soportar esa carga creciente, nuestros pacientes, nuestra población está teniendo un gasto de bolsillo que es bien importante y que ha venido creciendo de manera importante en relación con la atención de cáncer. Algunos países desarrollan sistemas de seguros complementarios al sistema de salud para tratar de soportar las cargas adicionales económicas de los pacientes con cáncer, pero otros países sencillamente los pacientes pues tienen que asumirlo o si no tienen que obviamente sufrir la consecuencia de no poder atender adecuadamente todo el espectro de los tratamientos. En ese sentido, entonces, es importante entender que necesitamos ser muy, muy clever en inglés, tenemos que ser muy astutos en términos de poder diseñar planes de control del cáncer que estén apropiados a la condición de cada país. Hoy tenemos tipos de cáncer, ¿cierto?, que tienen una supervivencia muy baja, ¿cierto? Tiene una supervivencia muy baja y creo que los esfuerzos grandes tendrían que enfocarse a tratar de mejorar la detección temprana de la enfermedad sin tamización necesariamente, ¿sí? Porque podemos hacer mucho en términos de lograr reducir el estadiaje clínico por rutas rápidas de diagnóstico para la enfermedad, ya que el tamizaje, como lo expresé, tiene unos costos y unas ineficiencias como el sobrediagnóstico, que es importante, pero además de eso, porque no tenemos evidencia hoy en relación con pruebas de tamizaje que funcionen para muchos tipos de cáncer, excepto quizás el cáncer de pulmón, como lo expresé. Tenemos otros tipos de cáncer que tienen supervivencias muy altas, y entonces allí la estrategia tiene que ser diferente. ¿Cómo logramos un mantenimiento de la enfermedad con unos costos menores? Y tenemos otros en donde el costo efectivo de las intervenciones que estamos haciendo se puede ver de manera diferente. Esto es lo que tenía para comentar, para resaltar esencialmente la carga creciente de cáncer que tenemos. Se observa de manera global, de manera universal. Sin embargo, tenemos una reducción importante en la mortalidad por cáncer, que está restringida a tipos de cáncer con asociados a algunos factores de riesgo, particularmente tabaco e infección. Y un tema importante es que la reducción en la mortalidad de cáncer que observamos se está produciendo al costo de una altísima inversión económica por parte de los sistemas de salud que amenaza la sostenibilidad financiera de nuestros sistemas de salud. Esas diferencias que observamos en las cargas de cáncer, en la eficacia de las intervenciones preventivas, tienen que llevarnos a diseñar planes de control de la enfermedad muy ajustados a la realidad de cada país, de cada región, que nos permitan de una manera sostenible, de una manera adecuada, intervenir la enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Murillo. Excelente actualización y además remarcando algunos de los puntos principales. No todo puede ser accesible a la prevención y el sobrediagnóstico. Hemos evidenciado aproximadamente en los últimos 20 años algunas de las diversas variantes en la estrategia con las cuales la comunidad internacional enfrentó el tema del cáncer y hubo un punto de inflexión que fue hace unos 15 años, cuando en las Naciones Unidas se discutió por segunda vez en la historia un tema de salud que fue la Asamblea General sobre Enfermedades Crónicas. En ese momento parecía, digamos, conveniente desde un punto de vista político unificar las enfermedades crónicas que tienen varios elementos en común, sobre todo en los aspectos iniciales de la enfermedad, cardiovascular, respiratorio, diabetes, obesidad, cáncer, y eso llevó a distintos movimientos, entre los cuales fue la creación de la Alianza Global de Enfermedades Crónicas. ¿Y qué pasó? Los datos que hoy, como en el caso de cáncer los vimos hoy, los datos globales, no estoy diciendo que en algunos países no haya mejoras, pero los datos globales de las enfermedades crónicas muestran en el periodo 2010, 2011, 2024 que todas las enfermedades se están incrementando. Eh, Creo que, por supuesto, hay países que llevan una medalla, pero son súper seleccionados y en experiencias que son difíciles de repetir en otros contextos. Entonces, le hemos pedido al doctor Ernesto Gildesa, que es un prestigioso oncólogo argentino, pero que además tiene una inteligencia natural, no es una inteligencia artificial,
piensa. Entonces, como el doctor Gildesa, que es el director de quizá el instituto, uno de los institutos privados más relevantes acá en Argentina, que es el Instituto Henry Moore de Oncología, le hemos pedido, disculpas por el pedido, pero que haga una evaluación de cómo se puede llegar a enfrentar o cómo deberíamos los países, porque mayoritariamente es una responsabilidad de los países, porque en ellos están inscritos los sistemas de salud, para enfrentar el tema de esta avalancha de las enfermedades crónicas, incluyendo el cáncer. Ernesto, por favor, Muchísimas escuchamos tus gracias, Eduardo, por la palabras. invitación y muchas gracias por la estupenda charla de Raúl. Vamos a compartir unos minutos sobre cómo podemos trabajar en la detención o cómo podemos imaginar de qué manera detener la incidencia o la progresión de las enfermedades crónicas. Eh, Claramente las enfermedades crónicas, cáncer, cardiovasculares, endócrinas, neurológicas, gastrointestinales, nefrourológicas e infecciosas, tienen como noxas comunes, tanto etiológicas como fisiopatológicas, a uno de los siguientes tópicos prevenibles. Yo seleccioné 10 que son los que me parecen los más importantes y sobre los que podemos trabajar. Uno, claramente el tabaco. Otras son las alteraciones nutricionales, tanto la desnutrición como la obesidad, sobre todo esta última relacionada con enfermedades oncológicas y cardiovasculares. El alcoholismo, el sedentarismo, el cuidado deficiente de la boca. Hay cada vez más evidencias del el rol de el cuidado de la boca en la prevención de las enfermedades oncológicas, cardiovasculares y neurodegenerativas. La deprivación del sueño. Esto es para nosotros extremadamente importante, sobre todo porque en nuestra población hay un incremento importante en los últimos 5 años del cáncer colorectal en los jóvenes. Tenemos un aumento en los menores de 40 años, especialmente varones, sobre el aumento del cáncer de colon, la mayoría de las veces detectado en forma avanzada. Y hay dos elementos en juego acá, el nutricional, sobre todo las comidas procesadas, y la deprivación del sueño como la diferencia más importante desde el punto de vista generacional. La soledad y el aislamiento. Es muy difícil pensar en medidas preventivas sin proximidad y sin solidaridad. La soledad y el aislamiento es una barrera importante para la implementación de cualquier medida preventiva. Los factores heredofamiliares, y aquí hay una diferencia muy importante de género. En nuestra población, las mujeres tienen un registro 4 veces mayor que los varones de las enfermedades familiares. La falta de prevención primaria, especialmente las vacunas, y secundaria, especialmente el screening, y sobre todo considerar la pobreza como un factor de riesgo independiente sobre el que tenemos que trabajar si queremos disminuir la carga de las enfermedades crónicas. Ahora, yo quería mostrarles particularmente nuestra experiencia con el objeto de que ustedes observen qué es lo que nos pasa en nuestra población, que es una población de clase media. Por lo tanto, no es la población pobre. Es una población que tiene cobertura social. Por lo tanto, no es una población que no tenga acceso. Desde el año 2012, nosotros hemos registrado en forma prospectiva en todos los pacientes de primera vez 256 variables que tienen que ver con el estado de salud en la que consulta un paciente en el momento del diagnóstico de cáncer y sus comorbilidades. Yo les muestro acá un resumen de los 29.780 pacientes que nosotros vimos entre octubre del 2012 y junio del 2025. Fíjense ustedes, 42% de esos pacientes tienen performance cero, 34% tienen sobrepeso u obesidad al momento del diagnóstico, 10.077 son tabaquistas, ex tabaquistas o tabaquistas activos. 5.902 tienen un consumo rutinario de alcohol.
10.700 son hipertensos. 1.000 han tenido un infarto de miocardio. 5.200 tienen bronquitis. 1.671 asma bronquial. 3.200 hepatitis. 6.900 gastritis. 7.100 artritis. 3.400 tienen diabetes. 3.300 hipotiroidismo. 4.000 insomnio. 296 intentos de suicidio. 448 tuberculosis, 158 poliomielitis, y nosotros no somos un centro que atienda a pacientes asociado a un centro infectológico que atienda específicamente pacientes con HIV. Frecuentemente los pacientes oncológicos con HIV son asistidos, dirigidos por el equipo infectológico. Tenemos 124 pacientes con HIV. Pero observen este segundo detalle. En una población educada, en una población que tiene acceso a la salud, 30% de las mujeres mayores de 50 años no habían hecho mamografía. 40% de las mujeres menores de 40 años no habían hecho colposcopía ni PAP. 40% de los varones mayores de 50 años no habían ido al urólogo. 80% de la población de ambos sexos no había determinado ni sangre oculta en materia fecal ni colonoscopía. Y solo el 6% de la población controló los lunares. ¿Esto qué significa para nosotros? Significa que si nosotros queremos verdaderamente disminuir la incidencia de las enfermedades crónicas y la severidad de las mismas, tenemos que preguntarnos por qué medidas de prevención tan simples como conocer la historia de las enfermedades de la familia, luchar contra el tabaco, moderar el consumo de alcohol, controlar la obesidad, realizar actividad física. Y recuerden que en la actividad física no solo está relacionado con la disminución de la incidencia de enfermedades. Es muy interesante el resultado de Challenge. Challenge es un ensayo en el cual se estudió la actividad física estratificada en pacientes con cáncer de colon estadio 2 y 3, a las cuales se los sometió a un grupo randomizado a educación y a otro a un estímulo muy fuerte a la realización de actividad física. A 8 años de seguimiento, el grupo que hizo actividad física tenía 90% de pacientes vivos y el grupo educado 83%. Es decir, tenía una reducción importantísima de la mortalidad luego de la adyuvancia con cáncer de colon. Ninguno de los tratamientos farmacológicos logra ese impacto en supervivencia. Sin embargo, ninguna de nuestras instituciones ha regulado la actividad física como uno de los criterios terapéuticos para mejorar la supervivencia de los pacientes con cáncer de colon en estadios 2 y 3. Cuidar la exposición solar, dormir adecuadamente. El sueño cada vez tiene mayor importancia, no solo en términos de reposo, sino en términos de la restauración endocrina, cardiovascular e inmunológica. El cuidado de la boca, las vacunas contra el HPV y la hepatitis B. La mitad de los pacientes que consultan con cáncer de cuello uterino en nuestra institución no han sido vacunados, habiendo campañas de vacunación activa de HPV en los sistemas de salud. La mayoría de los pacientes menores de 30 años tienen la vacuna contra la hepatitis B, la mayoría de los mayores de 60 años no la tienen. Practicar sexo seguro y prevenir las enfermedades de transmisión sexual, screening de enfermedades cardiovasculares, endocrinas y oncológicas, prestar atención a los síntomas. Los pacientes jóvenes con cáncer de colon avanzado que consultaron en nuestra institución tuvieron no menos de 8 meses de sintomatología de trastornos de cambio evacuatorio y sangrado en materia fecal. La mitad de ellos consultaron a los médicos y los médicos no realizaron estudios por pensar que no podía tratarse de un cáncer en un paciente joven. Combatir el aislamiento social y luchar contra la pobreza y la inequidad. Son medidas sencillas, son medidas muy económicas y son medidas con una gran evidencia de utilidad. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se cambia? Porque saber no es suficiente. Si nosotros queremos cambios, verdaderamente tenemos que hacer un enorme esfuerzo personal y social
Y aquí es donde nosotros, como instituciones asociadas a las organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, tenemos que estimular a nuestra población el hábito de la población, el hábito de la prevención. Si queremos una población que logre mayor longevidad, mejor bienestar y mayor calidad de vida, debemos construir redes sociales de prevención. Y por supuesto, tenemos que luchar para que los más vulnerables, los que menos puedan y menos tienen, más fácilmente puedan prevenir dolencias que les van a costar la vida. Muchísimas gracias. Excelente, doctor Gildesa. Muchísimas gracias. Escuchando la presentación, me queda un puntito que es cuál es en todo este contexto la responsabilidad del individuo. Porque uno le pide a la entidad, a la organización, al sistema de salud, a lo cual me recuerda con los números que has mostrado del 40% de gente que no tenía, etcétera, ¿cuál es la compliance en Uruguay con la mamografía y con el examen ginecológico, que está relacionado a una actividad cubierta por el gobierno, que es sin cargo para la persona, que es, en el caso de las mujeres, tienen un día libre al año para hacerlo, y que además tienen que hacerlo para poder habilitar, poder trabajar? La compliance del gobierno de Uruguay en este caso es el 60%, en una de las situaciones de mejor. O sea que, perdón, me parece que también va a haber que incluir en las conversaciones por qué el tema de los antivacunas, por qué la negación de muchos pacientes y comunidades a hacerse los estudios, y que el problema, como tú lo has mencionado, excede lo médico y es un problema prácticamente del desarrollo humano y de la esfera social. Así que, bueno, muy bueno el punto. No sé si quieres hacer un Tal cual, Eduardo. Yo comentario. creo que lo que vos dices es correctísimo. En nuestra experiencia, el factor individual más difícil es el excepcionalismo. La idea de que esto le pasa a los demás y no me va a pasar a mí. Por eso lo que estamos implementando ahora en nuestra institución es que en cada paciente oncológico que nosotros vemos, debemos pensar que tenemos entre 5 y 10 familiares a los que podemos prevenir. Yo creo que la enorme ventaja de la asistencia de un paciente oncológico es que encuentra una familia dispuesta a salir de esa idea de excepcionalismo. Y entonces estamos haciendo reuniones familiares de pacientes oncológicos trabajando sobre la prevención de los familiares. Lo más difícil acá es entender que el beneficio es para todos, que no importa Exacta. a qué sistema social pertenece el paciente o a qué sistema Eh, pertenece la familia, todos nos beneficiamos y todos nos cuidamos. Sí, absolutamente, absolutamente excelente el punto y como siempre muchas gracias por tu permanente apoyo. Gracias, amor. Entonces, ahora vamos a tener un punto que hemos incluido porque consideramos que quizás sea la herramienta más útil que tenemos hoy en día a nivel de la región de América Latina para tratar de disminuir la incidencia y aumentar la curabilidad del cáncer. Y ese es el Código Latinoamericano contra el Cáncer, un esfuerzo común de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, la Oficina Sanitaria Panamericana, ALIC, que es la red de institutos de organizaciones de pacientes de América Latina, RINGS-LACOM, y Healthy Caribbean Coalition, que es la coalición del Caribe para las enfermedades crónicas. A este respecto, le hemos pedido a la profesora Mayra Calefi, quizá una de las líderes y luchadoras, además de ser una excelente cirujana mamaria, en llevar adelante la voz de las pacientes con cáncer de mama, no solamente en el Brasil, donde tiene la red de FEMAMA, que es la más grande de Brasil,
sino que también a la comunidad internacional como miembro del directorio de la Unión Internacional contra el Cáncer. Y le hemos pedido a la doctora Calefi que nos haga un pantallazo sobre el código latinoamericano y tratar de que este sea más difundido, mejor entendido y quizá incrementando en lo posible su aplicación. Mayra, por favor, adelante. Muchas gracias, Eduardo. Es un placer inmenso estar aquí. Raúl, Ernesto fueron muy sabidos en nos traer tantas informaciones que pueden cambiar esta que es mi vida. Ah, I'm going to speak English because I feel more comfortable, and I think that the important thing for me is that nowadays we have a lot to do, not only as doctors inside of our offices, but as uh, conveying education and talking to people, to patients, according to the possibilities of decreasing this cancer burden that we just talked about. So thank you very much, Eduardo. I think you were a motor that is really making a difference in our region and throughout the world. Um, I just wanted to say that last September in the United Nations, I had the privilege of being there in the high level meeting in New York, and there was a formal recognition that civil society and patient advocates are essential as partners, shaping cancer plans, monitoring Congress progress, and ensuring that commitments made in a political declaration or adopting the Latin American and Caribbean Code, we need to be together. So we need the population involved, understanding, besides Ernesto Jutesa just said that knowing is not enough, but have to start somewhere. And there are ways of protecting uh, your quality of life, protecting you from NCDs and cancer. And people sometimes are waiting for a magic pill or a magic solution to really to make a change. And I like very much this idea that Ernesto just told us, that every patient that we see as doctors is a possibility of change, because they have families and they were very uh, kind of taken to this problem or burden to have a patient in their family with cancer, and perhaps they are the ones that we should really invest for making a change. So next, please. I'm here in a condition, I don't have any conflict for this, Charla. Next. I mix all the languages. Next, yeah, and I think that what we need to say that 20 years ago, we just started an organization in Brazil, and now perhaps is the largest even of in Latin America of NGOs working for cancer in women, and again. Talking to women, perhaps we are uh, assessing the families as a whole. And we are now in 20 Brazilian states and the federal district, but we are over 70 NGOs working together. And I really feel grateful that Eduardo called me to talk about prevention, because we don't talk as much. We think that prevention is something
that is not possible, but we have so much on prevention that we can do. And we see that the code is really our Latin American code and Caribbean is against cancer is a way to go next. So we need to publicize more what this means, because I'm talking about lack now. Just we need to try to make this more of a consistent approach, and perhaps going back to schools, going back to churches, going back to family, reaching out the civil society as our target, because they probably never heard of a code. And I think could be something. We have 17 recommendations based on scientific evidence adapted to specific characteristics of Latin American and Caribbean, talking about risk factors, health systems, social inequalities, access, and so on. So each country can adopt and adapt or use it's that reference, because there is no political agreement, political declaration, writing a code if the countries don't adopt it. So we have this global and regional commitment that doesn't mean anything without a national ownership. So this is exactly what I know that what Eduardo is trying to do here, because this is not only for Latin America, but now we have a code and we need to adapt, and use as it's as a reference in our um, um, countries, states, cities. Next. The important thing that this is really the first time that a code talks about cancer prevention. And as we heard, the burden is going just to increase, and probably much more in low middle income countries. And sometimes we have a country that is medium income, but within a country we have so many disparities that we have to take that in consideration. And perhaps 1/3 of cancer cases could be prevented because they depend on modifiable risk factors. We I don't think that we as citizens really convey this message so well, uh, that we could prevent at least 1/3 of the knowledge that we have up to now. And prevention can also reduce not only the incidence, but also the mortality, and also this burden of so many living with cancer, with all side effects that we are imposing to these people because of our treatments that sometimes they are for life. Next. So we need to do something, Eduardo, for to get local adaptation of the code. So we need to design and to call up experts from the regions, considering the inequalities, limited access, and specific socioeconomic conditions. But I'm going to take this as my latest learning. Knowing, this is from Ernesto Gildessa, knowing is not enough. So we need to use the Latin American and Caribbean uh, code against cancer as a roadmap and integrate between the individual prevention and public policy action. We need individual, but we need a social approach. So this is, I'm going now just to as Brazil is one of the PAHO and WHO signatories for a long time,
and doesn't mean to say that everything is perfect around here, but we've been, as a nation, uh, doing, trying to integrate the lac code in our cancer plans, and also in the NCD's come back to plan. And we are really trying to do is to get this in the agenda, in the national agenda, no matter what party we are having, no matter what Minister of Health we're having. We need to get that constantly as civil society and advocate to have that on the agenda, political agenda. Next, I'm going just to, there are 17 recommendations, and we always have there a recommendation and an action. So we bring knowledge, but we are having a call to action, perhaps, for each one of the recommendations. And we talked a lot already this morning, or this or today, about this. But the first recommendation: do not smoke or use any tobacco product. Smoking is the leading preventable risk factor for cancer, lung, mouth, bladder, pancreas, etc. The action would be smoke-free environment policies, taxes on cigarettes, free addiction treatment in the public health system. We know that Brazil is one of the leading examples of combating smoking and tobacco, but we are every day um, uh, threatened by new um, devices that are trying to convince the politicians that are less harmful. This is why you have to substitute vaping for smoking, and this is totally wrong. But Brazil still doesn't let vaping officially in the country. I say officially because we know that we have this kind of devices around the country, but they are not official. They come from somewhere else, and but it is a law. It's not allowed to sell or to consume vaping, and we know that the young adults and until children, they are having it, and this is very, very bad. Second will be maintain a healthy body weight. Excess weight is linked at least to 13 types of cancer, including breast, colon, and so on. So action, health promotion, and healthy eating programs in primary care, encouraging even breastfeeding. We know that there is with this crazy life that we are living, there is this tendency of opening packages instead of cooking, instead of cutting, instead of peeling fruits. So we have to go back and back in time, and perhaps saying how important that all is, and trying to promote healthier foods, and that surely is going to impact in better uh, better weight control. Be physically active. Regular physical activity reduces the risk of cancer and improves overall health. So at least 150 minutes a week of moderated activity is the recommendation. But anything you change and you do will become important. So we're not talking about paying in gyms and personals, physicists. We are talking about moving. We're talking about instead of going in the lift, going to the stairs, instead of going from here to there, increase your activity. This is an habit that we lost over the time, and we need to promote
some change, anything. We need to go from 0 to 1, 2, 3, and 4. So I think there is in Brazil this public health systems health gyms program as an example of local application. But people have to know why they are going and be encouraged to go, and perhaps having more gyms around or facilities in your own workplace or near your house. And as I said, going up the stairs is perhaps already a start. Healthy, eat healthily. We already said about that. Fruits, vegetables, legumes, and whole grains. People say that eating healthy is more expensive, but perhaps we are not um, recommending very much that people can raise some vegetables and fruits and in their patios in the during weekends, going to this we see a lot of this in the developing world. This is common land that people go there and have their little square and growing their own food and socializing, because this could come also on the same way of preventing loneliness, preventing people that feeling so socially incompetent, and all these common activities could help on that. We have this dietary guidelines in the Brazilian population, published by Minister of Health, but I'm not so sure if we are being very effective. And I always believe that going back to schools, early schools, and early ages in school could make a major impact. I think, Eduardo, we have to take the code to schools, because I think that people, when they realize that they have to do some changes, sometimes it's so much more difficult because they are adults, and we have to go back to the education programs that perhaps as we had in our time. Avoid or limit alcohol consumption. Even small amounts of alcohol increase of risk of mouth, liver, breast, and esophageal cancers. This is something that we didn't know until a few years ago. We are saying such amount is allowed, but we know now that it's better not. So we need to activate awareness campaigns and control of advertising and access. But again, this is such a social habit, such a it's for Latin Americans. I don't know, people they only meet to drink and eat, and not always good drinking and not good eating. So I think that as a region, we have a lot to do here. I think that there is this sun exposure that is better nowadays, but still people don't care and go about unprotected. And in Brazil, it's still the most common type of cancer in every region here. So we need to have education policies in schools, guidance in basic health units, and have sunscreen and appropriate clothing more available. Uh, 7 is protect yourself from carcinogenic substance at work and in the environment. And this involves chemical agents, dust, radiation, and pollutants. So we have this regulations by Minister of Labor in Brazil, but we need to activate those and make more the labor people aware of their rights and the harms of being exposed. 8, reduce exposure to air pollution and domestic combustion smoke.
urban pollution and biomass burning firewood coal increase the risk of lung cancer. And the call to action will be environmental and sanitation policies, encouraging of clean technologies. I heard very recently interesting reports coming from pollution indoors in our own houses. The way how we cook, the way how we live, that sometimes the biggest pollution is even inside of our houses. So we need to start talking about that too. Breastfeeding is as as much as possible. It reduces the risk of breast and ovarian cancer in women, improves the child's health, but also I think prevent. It's the very important for toddlers and young children to have the to be having this quality of food that is the breast milk. Get vaccinated against infections that can cause cancer. It's not only HPV here, that against cervical, oropharyngeal, and anal cancer, penis, and others, but also hepatitis B. That it's not most vaccines are available in Brazil, but I was staggered by the numbers that Dr. Dessa just said that people know, but they don't do. And there was this against vaccination almost program, official program in Brazil that really impacted negatively in our vaccination rates. But we are trying uh, to overcome this fake news that vaccination is bad for you, and we need to be very attent to that. So we have free of charge vaccinations in the public health system, but not only Brazil, in most Latin America, but we have to fight against the fake news that is, it's amazing how it came about. 11, avoid the use of hormone supplements. Prolonged use of hormone therapy during menopause may increase the risk of breast cancer. But not only that, and we know that there are new studies that may change this recommendation. But as a breast cancer specialist, we know that not everybody can have hormone replacement therapy. Who can and who cannot? We're not so sure yet, but it's like a trend again in many countries having seeing menopause as a disease, and so therefore when they are like middle 40s, they already want to prevent the disease that is the menopause, and it is not. We need to also to talk about that, because we have so much to do against some of the transitory effects of the um, decrease of hormones, and we sometimes we don't think through, and you just give another pill. So 12, how are we going to reduce the risk of sexually transmitted infections? HPV, HIV, hepatitis B and C, they all associated with cancer. And we have free condoms, testing and treatment in the public health system. And I think Brazil has been very successful about HIV, but maybe now we are more kind of controlling the and having better rates of vaccination of HPV in girls and boys, but still big problem, still lots of advanced
cervical cancer around out there, and we sometimes forget that they need treatment too, not only vaccination. But we're talking about the code, and we're talking about preventive measurements. 13, participate in cancer screening programs. We had a masterclass with um, Raul Murilo just few moments ago, and it's amazing how early detection of breast, cervical, and colorectal cancer saves lives, uh, money, public resources. We need to keep pushing for early detection for this for cancer screening programs, but maybe we have to invest also, not maybe, but invest more in habits and in the Latin American code. So screening pap smear and fecal occult blood tests are available, but in Brazil, for example, we don't have screening programs itself. We have recommendations, and this is not enough. 14, seek medical attention if you notice persistent symptoms. Early diagnosis increases that chances of cure. People still say don't look for it because you're going to find something that you don't want to find. So we need to strengthen primary care and training professionals for early suspicion of disease, and perhaps do fast track approaches to, because what Dr. Dessa just said to us, people went to see doctors for 8 months with blood in their feces, and perhaps that was not taking care, looked after as appropriate. So, strengthening primary care, that is always being in our region very fragmented until they get diagnosis. This is very important. Number 15, and I'm just going towards the end, keep the environment smoke free and support tobacco control policies, inspection of enclosed spaces, and prevention campaigns in schools. Talking about schools. So if sometimes, and Eduardo participated in many round tables that we were together last week in Australia, uh, we need to involve other ministries. Financing, health, not only is going to cope with all this cancer and NCD burden, we need to involve education, Minister of Social Environment. So we need to get a broader view of all these health issues that we are talking about. And I'll be glad if you can say something about that, Eduardo. So 16, support public policies to promote health and prevent care, and have this in sector articulation between health education that I just said, agriculture too, and last but not least, inform yourself and promote knowledge about cancer prevention. We need to promote these campaigns and professional training. So, last slides, the LAC code, the Latin American code. I don't know what's going on there, but I think that I have another slide that says the Latin American and Caribbean Code recommends that all are valid but complementary. There is not one more important than another. And we need to fight and promote these social determinants that are barriers to adopt our code recommendations. Translations into, I don't think that I'm in the right slide there, but we need to promote lifestyle policies and systems to take care
of our next generation. Our mission together here, and that's my final suggestion, is to ensure that the code is not another document, but a national tool for policy change, equity, and access to information. Prevention is key at the moment. Thank you so much. Thank you very much, Mayra, for this excellent review. And I would like to remark that the code was developed for the population. The majority of the concepts and recommendations that are included in the code are for the general population. Of course, the code has also an additional part for policymakers, but that is a secondary aspect of the code. I think that our efforts in all the countries and from different visions and perspectives should be directed to improve the quality of the information that the public has about cancer prevention based in the last and more recommended guidelines from the top experts in the area. So, bueno, muchas gracias. Estamos cerca ya de la finalización. Así que les dejo si quieren, una última recomendación. Ernesto, si quieres dar en base a también este documento del código que expande un poquito el área de influencia a todos nuestros países, si quieres hacer un comentario, por favor, final. A mí me encantó la presentación de Mayra, me parece estupendo el código latinoamericano y creo que tenemos que pensar la prevención partiendo de la base de que lo que logra cambiar la conducta de la gente es la conciencia del riesgo. Probablemente nada nos permita tener más claro el riesgo que el padecimiento de alguien a quien consideramos un par. Por lo tanto, creo que la participación de múltiples ministerios, la participación de múltiples organizaciones, la participación de los médicos y la participación de los familiares y de los pacientes pueden ayudarnos a que la gente cambie la conducta y proponernos un objetivo muy claro. Por ejemplo, la lucha contra el tabaco. Creo que esto tiene que ser algo en la cual todos tengamos clara conciencia porque hoy el tabaco se mete en nuestras casas desde el streaming, ya no desde el cine, sino desde el streaming. Por lo tanto, llega al celular de nuestros hijos y ellos creen que no les va a pasar nada. Pero excelente, Eduardo, muy lindo, la verdad, muy lindo. Bueno, muchas gracias. Mayra, últimas reflexiones. No sé si Raúl está disponible. Así ya cerramos y necesitamos unos minutos para la próxima sesión. Mayra, adelante. En la página de pago, usted puede tener todo que nos asiste aquí, todo lo contenido que ya mencioné. En breve tenemos un training available there en español, portugués e inglés. Pienso que eso es una actividad de salud pública que podemos hacer. Gracias. Gracias, Sí, Eduardo. perfecto, Mayra, muchas gracias. Sí, hay una herramienta que está en la página tanto de la OPS como de la OMS, también están en la página de la IARC, pero hay una herramienta por el cual las personas del sistema de salud que les interese pueden recibir un entrenamiento y además reciben al completar el curso, reciben una certificación como que están entrenados en la difusión del código. Eso es muy importante lo que has comentado. Raúl, palabras finales, reflexiones finales. No, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a Ernesto, a Mayra, por esta excelente sesión. No, yo solamente reforzaría lo que ya Ernesto y Mayra han planteado en términos de la relevancia de la prevención, la relevancia de la implementación del código. Eh, Creo, sin embargo, como lo expresé en mi presentación, que hay que entender que la prevención tiene límites, ¿cierto? O sea, hay que
Hay que hacer un esfuerzo gigante por, sobre todo, controlar los factores de riesgo más importantes que están allí en el código. Eso va a tener un beneficio enorme para la población, pero vamos a seguir teniendo una carga creciente de la enfermedad. Y entonces el esfuerzo en la detección temprana y el tratamiento oportuno tiene que ser gigante también. Hoy tenemos tamización solo para 4 tipos de cáncer que funcione sin controversia, sin dudas. Así que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo grande por identificar rápidamente a nuestros pacientes y orientarlos a los servicios que puedan hacer un buen manejo de la enfermedad con intervenciones que sean coste efectivas. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. No lo quise traer el tema de reducción, estrategias de reducción del riesgo, porque sé que es controversial. Quizá para el año que viene lo dejaremos. Tiene quien está muy entusiasmado y hay quienes están muy críticos con las distintas estrategias, no solo en cáncer, también en obesidad y en otras enfermedades crónicas. Muchísimas gracias. Este video va a estar grabado y disponible tanto en la página de SLACOM, en la de CELAC y en la de London Global Cancer Week hasta el año próximo. Así que no, lo más importante es que cualquiera que necesite o quiera revisar las sesiones, las va a tener disponible por un año. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en cualquier momento. Hasta luego. Bye. Thank you.